Hola, bienvenidos a este canal de Inspiración de Dios. Mi nombre es Tatiana Aguirre y vamos a hablar de un tema que a muchos alguna vez en la vida nos ha causado curiosidad o nos ha causado inquietud, y es cuántas religiones existen y qué enseña cada una de ellas. Las religiones que voy a explicar son el hinduismo, el budismo, el judaísmo, islamismo y el cristianismo. ¿Por qué solo estas religiones? Porque de esas religiones es donde se desprenden todas las demás que tú y yo conocemos hoy en día. Antes de empezar, quiero recitar un texto que dijo una vez un filósofo que dice lo siguiente: busque usted un pueblo sin religión, si lo puede encontrar, tenga la seguridad de que no estará muy lejos de ser como las bestias. Bueno, la primera religión de la que quiero hablarles es del hinduismo. Esta es una de las más grandes que existe en el momento, que cuenta con más de 1.000 millones de personas o de seguidores en el mundo. Fue originada en la India, y es actualmente donde tiene su mayor número de seguidores. Esta religión es considerada como una de las más complejas, ya que carece de un cuerpo único de creencias o prácticas, convirtiéndose así más que todo en una filosofía de vida. Sus dioses son Brahma, que es su deidad creadora, Shiva, que es su deidad destructora, y Vishnu, que es su dios que preserva y mantiene la estabilidad. Por eso podemos considerar que el hinduismo es politeísta, ya que se basa en la existencia de varios dioses o deidades. Los eruditos consideran al hinduismo como una fusión de varias creencias o tradiciones indias con diversas raíces y sin ningún fundador. Este sincretismo se comenzó a desarrollar entre los años 500 y 300 antes de nuestra era. Para los que no saben qué es escrito, significa la mezcla de varias religiones. Entre sus creencias se encuentran practicar la metafísica, creer en la reencarnación, que es un ciclo de muerte y de vida, practicar el yoga con el fin de obtener una salvación espiritual, creer en el karma, en las acciones o consecuencias de algo. Algunos de estos hinduistas dejan su vida social para dedicarse a una vida monástica. Entre las escrituras que ellos veneran se distinguen dos, que son el Shruti, que traduce lo escuchado, y el Smriti, que su nombre traduce lo recordado. El número 4 es muy importante en la tradición hindú, lo cual representa los 4 brazos en las representaciones de sus dioses. De hecho, existen 4 corrientes principales dentro del hinduismo. Se las voy a dejar por acá escritas porque pues la verdad se me hace difícil pronunciarlas. No maneja la noción de pecado, pero sí tiene ciertos mandamientos, los cuales son no comer carne de res, ya que es tenida como un animal sagrado para él. Se prohíbe el casamiento entre personas de distintos rasgos sociales. Debe seguir siempre la iluminación, rechazando lo material. Se debe dar siempre ofrendas en los altares a deidades mayores y menores, dependiendo de la variación del culto. Número 2. El budismo. Esta es una de las más grandes en el mundo actualmente. Se originó en la India, pero actualmente su mayor número de seguidores está en China. Se considera como una doctrina filosófica y espiritual no teísta. ¿Qué quiere decir no teísta? Que no creen en la existencia de ningún dios o deidad superior a ellos, pero sí creen en el camino hacia una iluminación. Ellos se rigen por las enseñanzas del Buda Siddhartha Gautama, el iluminado para ellos. Su libro más antiguo es el Canon. La devoción budista generalmente se centra en algún objeto, imagen o lugar sagrado para ellos. Un ejemplo de esto son imágenes de Buda o algunos, por ejemplo, la naturaleza o alguna pintura. El canto grupal en público es común en todas las tradiciones budistas. Esto lo hacen ¿para qué? Para generar una mejor memorización de todas sus enseñanzas o creencias y para transmitirlas de generación a generación oralmente. Los budistas enseñan de los problemas de la vida, del no apego a las cosas, y también hacen votos de pobreza. Los budistas tienen 5 preceptos tanto para hombres como para mujeres, que son los siguientes: no matar, no tomar, no tener una vida sexual dañina, no decir mentiras y no tomar lo que no les pertenece. Estos 5 preceptos no son mandamientos y tampoco llevan a sanciones en caso de cometer alguna transgresión, pero sí tiene efectos en el karma, ya que ellos
visto en los efectos de las acciones y las consecuencias. Dentro de la doctrina budista, los preceptos están destinados a desarrollar el carácter y la mente para progresar en el camino hacia la iluminación. A diferencia de los laicos, las transgresiones para los monjes sí invitan a sanciones. Los laicos y los novatos tienen 5 preceptos más aparte de los que ya les mencioné antes, que son los siguientes: abstenerse de comer en el momento equivocado, abstenerse de perfumes, de joyas y de entretenimiento, abstenerse de dormir en una cama alta y de aceptar dinero. Estos son los preceptos que tienen los budistas. Por acá les voy a dejar una imagen de los símbolos más usados por ellos. Bueno, número 3. El judaísmo. Religiones monoteístas más grandes que existen en el momento, contando con 14.000 millones de seguidores en todo el mundo, especialmente en el Oriente Medio. Esta es una religión, tradición cultural del pueblo judío. Se deriva de las primeras llamadas religiones del libro o religiones abrahámicas. Sus creencias se basan en la enseñanza del Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Su libro sagrado es la Tana. Se compone por la ley, los profetas y los libros poéticos. Para los judíos el Nuevo Testamento no existe. Para los judíos su plegaria más enfática está plasmada en el 5.º libro de la Biblia, que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Los creyentes la recitan en sus oraciones matutinas 2 veces al día. Para ellos Jesús no es el Mesías, sino un profeta, y creen que su muerte fue por pretender ser divino. Creen en la resurrección de los muertos y en la llegada de su Mesías. También guardan la práctica de circuncidar a los niños varones al 8.º día de su nacimiento. Sus festividades son el día de Año Nuevo, la fiesta de Yom Kippur, que es el día del perdón, el Sabá, que es el día de descanso, la Pascua, que es la celebración por la salida del pueblo de Israel de Egipto, y la fiesta de los tabernáculos, que es la llegada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Bueno, aquí les voy a dejar algunos de los símbolos que utilizan los judíos o simbologías que los caracterizan según sus rituales. La cuarta religión de las que le quiero hablar es el islamismo o el islam. Muchas personas los conocen como musulmanes. Esta religión también es monoteísta. Bueno, creo que en el anterior que les hablé del judaísmo no les expliqué que era monoteísta. Monoteísta significa la creencia de un solo Dios y creador de todo. Islam significa sumisión a la voluntad de Alá. El fundador del Islam fue Mahoma, pero su verdadero nombre fue Muhammad. Sus seguidores no lo adoran como un dios, sino como un profeta. Su libro sagrado es el Corán, aunque también se aceptan los libros de la Torá, del judaísmo, el Pentateuco del cristianismo y los salmos y los evangelios. Es una religión que permite la poligamia, que es tener varias mujeres, o al menos en algunas naciones, solo y si el hombre tiene la facilidad para mantener y proveer a aquella mujer. Hay naciones muy estrictas en cuanto al rol femenino, el matrimonio y el divorcio, ya que exigen a la mujer que al estar fuera de la casa o en presencia de extraños se cubra tanto el cabello o el torso o todo su cuerpo con una batuta. Aquí en imágenes podemos ver cómo lucen las mujeres en el Islam. Las creencias y ritos del Islam son dar testimonio de que no hay otro Dios como Dios Alá y que Mahoma es su profeta. La oración, que debe hacerse 5 veces al día, siempre orientando el cuerpo hacia la Meca. Para los que no saben qué es la Meca, acá les voy a dejar una imagen del lugar de la Meca, el lugar sagrado para ellos. La limosna, que conduce a los fieles a dar parte de su dinero a los menos favorecidos. El ayuno, que debe realizarse cada 9º mes del calendario islámico, es llamado el mes del Ramadán. En este día deben de abstenerse de la ingesta o de contacto sexual hasta la caída del sol. Estas son pues una de las creencias y ritos que tienen los islámicos. Por acá les voy a dejar unas imágenes de la simbología y los lugares sagrados que ellos tienen. Por último, bueno, quiero hablarles del cristianismo.
Esta religión surgió en el año primero después de Cristo. El cristianismo primitivo se extendió en gran manera, a pesar de ser un grupo minoritario y de ser perseguido por varios países en ese tiempo. En el año 313 el cristianismo fue legalizado en el Imperio Romano y en el año 380 fue convertido en la religión oficial del pueblo romano. Durante estos primeros siglos, los padres de la Iglesia consolidaron la doctrina del cristianismo y elaboraron así el canon, que es el Nuevo Testamento. Para los cristianos, el libro sagrado se llama la Biblia y está dividido en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las distintas denominaciones cristianas varían en cuanto a la forma de traducción o interpretación de este libro, que es la Biblia. Las creencias del cristianismo son creer en el perdón de pecados, creer en la segunda venida de Cristo, que es la que dará advenimiento al juicio final, que será donde se separarán los justos de los impíos, la resurrección de la carne, que será donde tanto los justos como los impíos serán resucitados, unos para condenación y otros para vida eterna. Creer en la gracia del Señor, que fue obtenida gracias al sacrificio que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Aunque las diferentes denominaciones cristianas creen y tienen estas mismas creencias, las pueden interpretar de muchas formas distintas también y se pueden dividir de cierta forma. Las personas que creen en la Trinidad, en una dualidad y en una unidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay denominaciones cristianas que creen en Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, todos como un ser diferente. La dualidad que toma al Hijo y a Dios como dos seres, y la unicidad que cree en un Dios que se manifestó en carne, que vino a este mundo para darnos salvación, y en un Espíritu Consolador, que es el que nos dejó cuando resucitó de entre los muertos y el que nos acompaña día a día en nuestro diario vivir. Estos tres son uno solo. Bueno, estas son las creencias de los cristianos. Por acá le voy a dejar algunas simbologías que se usan dentro del cristianismo. Estas son las 5 religiones de las que les quería hablar, traer a mención. Espero que les haya gustado el video, que me hayan entendido y que hayan aprendido mucho sobre estas 5 religiones. Espero que se puedan suscribir al canal y que puedan compartir este video. No olviden de darle manito arriba. Nos vemos en una próxima.